Apostaron por cuánto tiempo aguantaría. 2 noches, quizá 3. Cuando la manada echó a Clarahara a la ventisca, no solo esperaban que se marchara, esperaban que muriera. Era la Omega, el error, la chica que no tenía nada más que los harapos que llevaba puestos. Le dieron una ruina helada y sin risas en el límite del territorio, y se rieron mientras se alejaba. Pero olvidaron una cosa. Los lobos se crean en invierno. Mientras ellos dormían en sus cálidas camas, Clarahara no solo sobrevivió, construyó un santuario tan innegable que incluso el alfa que la había rechazado vendría a suplicar que lo dejaran entrar. El silencio en el gran salón del Ridgeck no era tranquilo. Era pesado, como el aire antes de un rayo. Afuera, el invierno de Wyoming aullaba, golpeando con vientos huracanados las pesadas puertas de roble, pero dentro el ambiente era aún más frío. Clarahara estaba de pie en el centro de la habitación, con la cabeza gacha. Tenía 22 años, pero la desnutrición y los años de dormir en el ático con corrientes de aire de la casa de la manada la hacían parecer mucho más joven. Llevaba una sudadera con capucha gris descolorida que había pertenecido a un antiguo miembro de la manada hacía 3 años, con los puños deshilachados y desgastados. Le temblaban las manos, no solo por el frío que se filtraba a través del suelo, sino por el terror que irradiaba el hombre que se encontraba frente a ella. Gavin, el líder de la manada. Beta caminaba de un lado a otro. Era un hombre enorme, con complexión de tanque, pelo rapado y ojos que no mostraban ninguna compasión. Se detuvo justo delante de Clarahara y su sombra la envolvió por completo. ¿Sabes cuánto ha costado esa carne? La voz de Gavin era un gruñido grave que vibraba en el pecho de Clarahara. Era carne de venado A5 importada para el banquete de bienvenida del Alfa. Y tú, torpe e inútil, has sido un desperdicio de espacio. La has quemado. No lo hice, susurró Clarahara, con una voz apenas audible. La estufa, la llama piloto falló. Intenté decírselo al personal de cocina. Mentiras, rugió Gavin. El sonido resonó en las altas vigas. Algunos miembros de la manada que estaban junto al fuego se rieron. Les encantaba el espectáculo. Siempre con excusas, Clarahara. Eres una Omega. Tu único trabajo es mantenerte al margen y hacer lo que te dicen. Y ni siquiera puedes hacer eso. Clarahara se mordió el labio hasta que le supo a hierro. No había sido un accidente. Había visto a Sarah, una de las hembras gama de alto rango, subir el gas cuando Clarahara entró en la despensa. Sarah quería que castigaran a Clarahara simplemente porque estaba aburrida, pero en la jerarquía de la cordillera, la palabra de una Omega valía menos que la suciedad de sus botas. Ethan volverá a casa en 2 días, dijo Gavin con desdén, utilizando el nombre de pila del Alfa para enfatizar su propia autoridad mientras el jefe estaba fuera por asuntos de la manada en Chicago. No voy a permitir que su casa huela a fracaso quemado. He tomado una decisión. Clarahara levantó la vista, con el pánico ardiendo en su pecho. Por favor, vete a Gavin. Puedo fregar los suelos. Puedo hacer turnos dobles en la lavandería. Lo arreglaré. No puedes arreglar lo que eres, dijo Gavin con frialdad. Señaló las pesadas puertas. Has terminado aquí, Clarahara. Te voy a quitar tu habitación en la casa principal. Los murmullos en la sala se detuvieron. Ser expulsada de la casa de la manada a mediados de enero era una sentencia de muerte. ¿Dónde? ¿A dónde se supone que debo ir?, balbuceó Clarahara, con lágrimas finalmente derramándose. Gavin esbozó una cruel sonrisa. Está la vieja cabaña de los tramperos en el perímetro norte. Sigue estando en territorio de la manada, así que técnicamente no estamos violando el código al desterrarte por completo. Pero ya no eres bienvenida aquí. Si quieres comer, busca tu propio alimento. Si quieres calor, enciende un fuego. La cabaña del trampero. Alguien susurró en la parte de atrás. Esa cosa no tiene techo desde la tormenta del 98. Es una tumba. Vete. Gavin ladró, antes de que haga que los guardias te saquen a rastras. Clarahara no hizo las maletas porque no tenía nada que llevar. Salió por las pesadas puertas de roble y se adentró en el viento cortante. La nieve caía horizontalmente, pinchándole la cara como pequeñas agujas. La casa de la manada, una mansión de madera y piedra, brillaba cálidamente a sus espaldas.
A través de las ventanas podía verlos, a su familia riendo, volviendo a sus bebidas, el drama de su vida ya olvidado. El camino hasta el perímetro norte le llevó 3 horas. Cuando Clarahara llegó al borde del bosque, sus pies eran bloques de hielo entumecidos dentro de sus zapatillas gastadas. El viento atravesaba su fina sudadera con capucha como si estuviera desnuda. Seguía avanzando solo porque el espíritu del lobo que llevaba dentro, débil y dormido, la empujaba hacia adelante. «Muévete o muere», le susurraba. «Muévete o muere». Coronó la colina y lo vio. Gavin no había mentido. Era una ruina. La vieja cabaña del trampero era un cadáver podrido de madera y piedra. 2 paredes estaban parcialmente derrumbadas y el techo era una boca abierta al cielo. La nieve se había acumulado en el interior, llegando hasta la cintura en las esquinas. No era un refugio, era un túnel de viento. Clarahara cayó de rodillas en la nieve, con el cuerpo temblando tan violentamente que le castañeteaban los dientes. Eso era todo. Así era como acabaría. No en una batalla gloriosa, sino muriendo congelada en un montón de madera podrida, porque a una hembra gama le había parecido divertido arruinar un asado. Se arrastró dentro de la estructura, buscando la esquina donde las paredes aún eran más altas. Se acurrucó en una bola, tratando de conservar el poco calor corporal que le quedaba. Su visión comenzó a nublarse. Los bordes se volvieron grises. Ethan pensó en el nombre del alfa al que había admirado desde las sombras durante años. Era justo, por lo general, severo, pero justo. Si él estuviera aquí, tal vez no habría permitido que esto sucediera. O tal vez sí, quizás él también la odiaba. Cuando su conciencia comenzó a desvanecerse, un extraño sonido llamó su atención. No era el viento. Goteo, goteo, goteo. Era débil y provenía de debajo de los escombros en la esquina más alejada de la cabaña. Agua. A esta temperatura, el agua no goteaba, se congelaba al instante. Clarahara abrió los ojos a la fuerza. Arrastró su cuerpo entumecido por el suelo de tierra helada hacia el sonido. Apartó una tabla de madera podrida y un montón de hojas mojadas. Allí, saliendo de una grieta en los cimientos de piedra, había una pequeña voluta de vapor. Clarahara parpadeó, pensando que estaba alucinando. Extendió una mano temblorosa y tocó la piedra cerca de la grieta. Estaba caliente. El calor contra sus dedos fue impactante, como tocar un cable con corriente. Clarahara se arrastró más cerca, con su instinto de supervivencia superando la hipotermia que intentaba apagar sus órganos. Excavó frenéticamente entre los escombros, rompiéndose las uñas contra la tierra y la piedra heladas. La cabaña estaba construida contra la ladera de una pendiente rocosa y al retirar la madera podrida y los años de mantillo acumulado, encontró la fuente. Era una vieja tubería de hierro, oxidada y antigua, que sobresalía de la pared rocosa. Un chorrito constante de agua goteaba de una fisura en el metal. No solo estaba tibia, sino caliente. Clarahara se dio cuenta de lo que era. La cordillera era conocida por su actividad geotérmica. Había aguas termales dispersas en lo profundo de las montañas, pero nadie sabía que llegaran tan lejos, hasta el perímetro. Esa tubería debía de haber formado parte de un antiguo sistema que los tramperos utilizaban hace un siglo para calentar los suelos, un sistema olvidado y enterrado hacía mucho tiempo. Apretó su mejilla helada contra la cálida piedra que rodeaba la tubería. El calor se irradió a través de su piel, doloroso al principio, cuando la sangre volvió a sus capilares, pero luego placentero. No se iba a congelar, no esa noche. «Está bien», susurró Clarahara a la habitación vacía, con voz ronca. «Está bien, puedo hacerlo». La desesperación que la había abrumado en el gran salón se evaporó, sustituida por una determinación incondicional. Querían que muriera. Ella les fastidiaría viviendo. La primera noche fue brutal, pero sobrevivió acurrucándose alrededor de la tubería caliente y cubriéndose con los restos más secos que pudo encontrar. Cuando amaneció, la tormenta había pasado, dejando el mundo brillante y cegadoramente blanco. Clarahara no descansó. Sabía que el Alpha Ethan volvería más tarde ese día, pero también sabía que no podía volver a suplicar.
Gavin simplemente terminaría el trabajo. Tenía que hacer que ese lugar fuera habitable. Pasó la mañana rebuscando. Descubrió que las ruinas no eran tan desesperanzadoras como parecían. Los cimientos de piedra eran sólidos. La madera que se había derrumbado era cedro resistente a la putrefacción. Era fea pero resistente. Necesitaba herramientas. Recordó un viejo cobertizo de mantenimiento a unos 2 kilómetros de la casa principal, un lugar donde los jardineros tiraban los equipos rotos. Clara caminó con dificultad por la nieve, manteniéndose cerca de los árboles para evitar ser vista por las patrullas fronterizas. Encontró un tesoro. En el contenedor oxidado detrás del cobertizo, encontró una pala con el mango roto, una lona con algunos agujeros y una caja de herramientas desechada que contenía un martillo oxidado, algunos clavos y una grapadora industrial. Para la manada, eso era basura. Para Clara era un tesoro. Arrastró su botín hasta la cabaña y se puso manos a la obra. Durante los 3 días siguientes, Clara trabajó hasta que le sangraron las manos. Era una omega y aunque carecía de la fuerza física bruta de una alfa o de la agresividad de una gamma, poseía algo que ellas no tenían: resistencia. Las omegas estaban hechas para llevar cargas. Empezó por el techo. No podía reconstruir la estructura de madera sola, así que improvisó. Utilizó la lona que había recogido, la dobló por la mitad y la clavó en la esquina más expuesta de la cabaña, creando una tienda de campaña a prueba de viento dentro de las paredes de piedra. La reforzó con ramas de pino, entrelazándolas lo suficientemente fuerte como para atrapar la nieve, que luego actuaría como aislante. Dentro de su pequeña tienda, el calor de la tubería geotérmica quedaba atrapado. Para la segunda noche, la temperatura dentro de su recinto rondaba los 60 dgf, mientras que fuera hacia 10 grados bajo cero. Pero Clara no se conformó con sobrevivir. Quería dignidad. Pasó horas fregando el suelo de piedra con nieve y arena hasta que desapareció la suciedad de décadas. Hizo una esterilla para dormir con espadañas secas y agujas de pino, un truco que había leído en un viejo libro de supervivencia de la biblioteca de la manada. Era suave, fragante y la elevaba del frío suelo. Al cuarto día hizo su mayor descubrimiento. Mientras limpiaba la parte trasera de la chimenea, encontró una piedra suelta. Detrás había una caja de dinero envuelta en un paño impermeable. Dentro había cerillas, un cuchillo de caza y un alijo de hierbas secas, salvia, lavanda y manzanilla, dejadas por quienquiera que hubiera vivido allí hacía 50 años. Clara, que siempre había tenido un don para la botánica que la manada ignoraba, reconoció inmediatamente su valor. Podía hacer té, podíamos hacer ungüentos. Al final de la semana, la ruina se había transformado. Desde fuera, seguía apareciendo un montón de escombros, un camuflaje perfecto, pero dentro de la sección cubierta con lonas era un santuario. El aire olía a resina de pino calentada y a la lavanda que había colgado para secar cerca de la tubería caliente. El calor constante y suave de la ventilación geotérmica mantenía el espacio templado. Había fabricado una pequeña palangana con una piedra ahuecada para recoger el agua caliente, lo que le proporcionaba un lugar donde lavarse con agua humeante, un lujo que ni siquiera tenían los lobos de menor rango de la manada, ya que las calderas solían quedarse sin agua caliente para cuando los omegas se duchaban. Clara se sentó en su estera de agujas de pino, bebiendo una taza de agua caliente infusionada con agujas de pino para obtener vitamina C. Miró a su alrededor, a su pequeño y cálido reino. No era una mansión, pero por primera vez en su vida era suyo. Nadie le gritaba, nadie le pegaba, estaba a salvo. Pero la seguridad en el mundo de los hombres lobo es una ilusión. Esa noche, el viento cambió de dirección, trayendo sonidos desde el valle. Clara aguzó el oído. Oyó el rugido de los motores. Unos todoterrenos subían por la carretera principal hacia la casa de la manada. El Alfa Ethan estaba de vuelta en el valle, en la opulenta oficina del Alfa. Ethan tiró su abrigo sobre el sofá de cuero. Medía 1,90. Tenía el pelo oscuro y los ojos del color de las nubes de tormenta. Estaba agotado. Las negociaciones en Chicago habían sido una pesadilla.
Las disputas territoriales con los pactos del sur estaban agotando sus finanzas, y había pasado una semana durmiendo en camas de hotel incómodas. Se frotó las sienes y miró a Gavin, que estaba de pie junto al escritorio. «Informe de situación», dijo Ethan con voz ronca. «¿Ha pasado algo mientras estaba fuera?» Gavin dudó solo una fracción de segundo. Silencioso, débil, alfa, patrullas rutinarias, sin violaciones de la frontera. Ethan entrecerró los ojos. Tenía instinto para detectar las mentiras. Eso era lo que le convertía en un buen líder. Todo está tranquilo en la casa. Solo tareas domésticas, dijo Gavin con suavidad. Tuvimos que despedir a una de las omegas, Clara Ara. La pillaron robando en el lavadero y saboteó las reservas de carne para el invierno. La desterré al perímetro. Ethan se detuvo. Clara Ara. Se imaginó a la chica, pequeña, callada, siempre correteando por los bordes de las habitaciones como un fantasma. No la conocía bien, pero robar y sabotear no encajaba con el aroma de miedo que siempre desprendía. ¿Exiliada?, preguntó Ethan frunciendo el ceño. Con este tiempo, ¿a dónde ha ido? Ha abandonado el territorio. Gavin mintió sin esfuerzo. Probablemente se haya dirigido al sur, a la ciudad. Está bien, Ethan. Es una vagabunda. Siempre caen de pie. Ethan sintió una punzada de inquietud, el instinto de un lobo que le decía que algo andaba mal, pero estaba demasiado cansado para investigarlo. Tenía una manada que dirigir y una crisis financiera que resolver. Está bien, suspiró Ethan. Voy a correr. Necesito despejar la mente. ¿Con esta tormenta?, preguntó Gavin. El pronóstico dice que la temperatura bajará a 20 grados bajo cero esta noche. Soy un alfa, Gavin, dijo Ethan, con los ojos brillando como el oro. Un poco de frío no me matará. Se quitó la camisa, salió por las puertas del patio y se transformó. Un enorme lobo negro irrumpió en la nieve, sacudiendo su pelaje antes de adentrarse en el bosque. Ethan corrió con fuerza, dejando que el ardor de sus músculos lo distrajera del estrés del liderazgo. Corrió hasta que le ardieron los pulmones, adentrándose más al norte de lo que solía hacerlo, hacia los escarpados acantilados del perímetro. La ventisca llegó más rápido de lo que habían pronosticado los meteorólogos. En cuestión de minutos, el mundo se convirtió en un vacío blanco. El viento era tan fuerte que ahogaba sus propios pensamientos. Desorientado por la repentina tormenta, Ethan resbaló en un trozo de hielo oculto bajo la nieve. Cayó por un barranco y su hombro se estrelló contra un afloramiento de granito con un crujido espantoso. El dolor invadió su visión. Intentó levantarse, pero su pata delantera izquierda le falló, dislocada, tal vez rota. Estaba a kilómetros de la manada, enterrado en un barranco en medio de una tormenta, con una pata lisiada. Incluso para un alfa, esto era malo. Aulló pidiendo ayuda, pero el viento se llevó el sonido antes de que pudiera llegar a los siglos. El frío comenzó a penetrar en sus huesos, ralentizando su corazón. Su factor de curación se estaba ralentizando debido a la hipotermia extrema que se estaba instalando. Se arrastró hacia adelante, buscando cualquier tipo de refugio. Una roca que sobresalía de una cueva. Cualquier cosa. Entonces, a través del viento aullante, lo olió. Era débil, casi imposible de percibir, pero estaba allí. Lavanda, pino y calor. Ethan arrastró su cuerpo destrozado hacia el aroma. Subió a una pequeña elevación y vio las ruinas de una cabaña medio enterrada en la nieve. Parecía una tumba, pero el aroma provenía de allí. Se derrumbó contra la madera podrida de la puerta y su visión se volvió negra. Emitió un último gemido débil antes de que la oscuridad lo envolviera. Dentro de la cabaña, Clara Ara se quedó paralizada. Dejó su taza de té. Lo oyó. No era el viento, era un gemido. Cogió su cuchillo de caza y se dirigió a la pesada puerta de madera que utilizaba como entrada. La abrió unos centímetros y miró hacia la tormenta. Un enorme lobo negro yacía desplomado contra su pared, cubriéndose rápidamente de nieve. Clara Ara jadeó. Conocía a ese lobo. Conocía la raya plateada en el pelaje a lo largo de la columna vertebral. Era el alfa.
Clara se quedó paralizada en el umbral, con el viento azotándole el pelo alrededor de la cara. El alfa de la manada de Ridge estaba muriendo en su puerta. Un miedo frío y agudo se apoderó de su pecho. Si lo tocaba, estaría infringiendo la ley. A una omega exiliada le estaba prohibido tener contacto físico con un lobo de rango, y mucho menos con el alfa. Si Gavin se enteraba, no solo la desterraría, la ejecutaría por agresión. Pero entonces Ethan emitió otro sonido, un gorgoteo sordo que indicaba que tenía líquido en los pulmones y que su cuerpo se estaba apagando. ¡Que le den a la ley!, siseó Clara entre dientes. Se arrodilló en la nieve. Ethan era enorme en su forma de lobo, una bestia de puro músculo y pelaje denso que pesaba fácilmente más de 90 kilogramos. Clara apenas pesaba 50 kilos empapada. Lo agarró por el cuello y el costado delantero, clavando los talones en el barro helado de la entrada. «Vamos», gruñó, tirando con todas las fuerzas que había reunido de su escasa dieta. «No vas a morir en mi propiedad», tiró. Él no se movió. Ella gritó frustrada, un rugido que se perdió en la tormenta, y tiró con más fuerza, con la adrenalina inundando su sistema. Lentamente, centímetro a centímetro, arrastró al enorme lobo negro por el umbral. Cerró de una patada la pesada puerta de madera y la cerró con llave. El aullido del viento se atenuó instantáneamente hasta convertirse en un rugido sordo. Dentro del recinto cubierto con lonas, el aire estaba cargado con el aroma de los pinos y el olor metálico y húmedo de la sangre. Clara se derrumbó junto al lobo, jadeando en busca de aire, con los pulmones ardiendo. El calor de la habitación comenzó a surtir efecto de inmediato. La nieve acumulada en el pelaje de Ethan comenzó a derretirse, goteando sobre el suelo de piedra. Y entonces se produjo el cambio. Siempre era violento ver cómo se rompían los huesos y se remodelaban los músculos. El pelaje negro retrocedió, el hocico se acortó y en cuestión de segundos, el enorme lobo había desaparecido. En su lugar yacía Ethan, el hombre. Estaba inconsciente, desnudo y temblando violentamente. Su hombro izquierdo era un desastre de moretones morados y ángulos distorsionados. Clara retrocedió, apartando la mirada por instinto. Pero entonces recordó que ahora era una sanadora. Este no era el alfa, era un paciente. Se movió rápidamente. Cogió el montón de trapos de repuesto que había lavado y tiras secas de viejas camisas de franela que había encontrado en el contenedor de basura. Se arrodilló a su lado. Su piel estaba helada al tacto. «¿Tienes hipotermia?», susurró, con las manos suspendidas sobre su pecho. «Tengo que subir tu temperatura corporal rápidamente». Ahora que era humano, le resultaba más fácil arrastrarlo hasta la tubería geotérmica expuesta. El calor que irradiaba el hierro era intenso. No tenía mantas, al menos no mantas de verdad. Tenía la esterilla en la que dormía y un pesado abrigo de lana apolillado que había encontrado hacía unos días, con el logotipo descolorido de Carhartt, probablemente desechado por un obrero de la construcción hacía años. Le cubrió con el abrigo, ajustándolo bien alrededor de su cuerpo tembloroso. Pero no era suficiente. Tenía los labios azules. Clara miró la palangana con agua caliente. Mojó un trapo, lo escurrió y comenzó a limpiarle el barro y la sangre de la cara. Él gimió y giró la cabeza hacia un lado. «Ethan», dijo ella en voz baja, pronunciando su nombre en voz alta por primera vez. «Quédate conmigo». Vio el daño que tenía en el hombro. Estaba dislocado. Se mordió el labio. Si no se lo colocaba ahora, la hinchazón lo haría imposible más tarde y el dolor podría afectar a su sistema lo suficiente como para despertarlo o matarlo. «Lo siento», susurró. «Esto va a doler». Clara se colocó en posición. Apoyó un pie contra sus costillas para hacer palanca, le agarró la muñeca y el codo y tiró. Ethan gritó. Fue un rugido gutural que sacudió la pequeña cabaña. Con un repugnante chasquido, la articulación volvió a encajar en su sitio. Ethan abrió los ojos de par en par. Estaban desorbitados, brillando con un aterrador color dorado. Los ojos de un depredador acorralado. Se incorporó jadeando y agitó el brazo sano a ciegas.
Su mano golpeó el hombro de Clara, empujándola hacia atrás. Ella se estrelló contra la pared de piedra con un golpe sordo, y el aire salió de sus pulmones. ¡Atrás!, rugió Ethan. ¿Quién? ¿Dónde? Retrocedió rápidamente, pegándose a la pared de piedra y mirando a su alrededor frenéticamente. Esperaba el vacío blanco de la tormenta. Esperaba la muerte. En cambio, sintió calor. Parpadeó y su visión se aclaró. Estaba en un pequeño espacio cerrado. Las paredes eran de piedra, pero el techo era un mosaico de lonas azules y ramas de pino. El aire olía a lavanda y vapor, y frente a él, frotándose el hombro donde la había empujado, había una chica, pequeña, pálida, con enormes ojos color avellana. «Tú», susurró Ethan, con la mente luchando por asimilarlo. La chica de la cocina. Clara. Clara permaneció contra la pared, con las rodillas pegadas al pecho. «Sí, Alfa». Ethan se miró. Estaba cubierto con un abrigo viejo y sucio, tumbado sobre una estera hecha de espadañas. Se miró el hombro. Le dolía, pero estaba en su sitio. «¿Dónde estoy?», preguntó con su tono de mando alfa, que se deslizó automáticamente en su voz. «¿Es esto una trampa? ¿Me ha capturado la manada del sur?» «No», dijo Clara, con voz firme a pesar de su miedo. «Estás en el perímetro norte, en la vieja cabaña del trampero». Ethan frunció el ceño, cada vez más confundido. «La cabaña del trampero es una ruina, un montón de madera podrida. La vi antes de desmayarme». «Lo era», dijo Clara. Hizo un gesto a su alrededor. «Yo la arreglé». Ethan volvió a mirar a su alrededor, esta vez con atención. Vio que la lona tenía doble capa y estaba sellada con resina de pino para evitar las corrientes de aire. Vio el tubo de hierro que irradiaba calor, las piedras fregadas hasta quedar limpias, el pequeño tendedero de hierbas, la pila de leña recogida de cedros caídos. Vio el cuchillo de supervivencia, una hoja Gerber, vieja pero afilada, apoyada en una repisa de piedra. No era una mazmorra, era un hogar. «Tú». Ethan negó con la cabeza y el mareo volvió. «Gavin me dijo que te habías ido. Dijo que te habías ido a la ciudad». Clara se rió, un sonido seco y amargo que los sorprendió a ambos. «Gavin dijo que podía vivir aquí o morir en la nieve. No creía que aguantara la noche». Ethan se quedó quieto. El dolor en su hombro quedó olvidado cuando una tensión diferente se apoderó de él. «Gavin te envió aquí, a las ruinas, en enero. Me expulsó de la casa de la manada», dijo Clara con sencillez. «Por quemar la carne». Dijo que era inútil. Ethan miró a la chica. Estaba delgada, con las clavículas marcadas contra la piel. Parecía frágil, pero había arrastrado a un lobo de 200 kilos a través de una ventisca. Le había colocado un hombro dislocado y había construido un sistema de calefacción geotérmica con basura. Inútil. La palabra sabía a ceniza en la boca de Ethan. «Necesito agua», dijo con voz ronca. Clara se movió al instante. Se dirigió al lavabo de piedra, sumergió una taza de esmalte astillada en el agua caliente y se la entregó. Ethan la tomó, rozando sus dedos con los suyos. Una descarga de electricidad estática los atravesó a ambos. Bebió con avidez. El agua sabía a agujas de pino. «Vitamina C», explicó Clara al ver su expresión. «Previene el escorbuto. Mantiene el sistema inmunológico fuerte». Ethan bajó la taza. La miró, viéndola realmente por primera vez. No como una sirvienta, ni como un fantasma de fondo, sino como una mujer que había construido una fortaleza de la nada. «¿Por qué me salvaste?», preguntó en voz baja. «Después de lo que mi manada te hizo, podrías haber dejado que la nieve me enterrara. Podrías haber sido libre». Clara miró el fuego, con una expresión indescifrable. «Soy una omega, Ethan. Nosotras cuidamos. No es una elección, es biología». Hizo una pausa y luego lo miró a los ojos. «Y porque no soy una asesina, a diferencia de tu beta», Ethan se tensó. La acusación flotaba en el aire cálido y húmedo entre ellos. Quería defender a Gavin y decir que era un malentendido, pero las pruebas lo rodeaban. Esta chica había sido desechada como basura y había sobrevivido por puro rencor y brillantez. «Descansa», dijo Clara, levantándose. «La tormenta va a durar toda la noche.
No puedes irte hasta que amanezca. Ethan se recostó sobre la estera de espadaña. Era sorprendentemente cómoda. El calor de la tubería le calaba la espalda, aliviando el dolor de sus huesos. Observó a Clara mientras se movía por el pequeño espacio, ordenando y comprobando los sellos de la lona. Se dio cuenta de algo aterrador. Se sentía más seguro aquí, en esta cabaña hecha de basura, que en su mansión de $1.000.000 en el valle. Y eso le asustaba más que la ventisca. La tormenta no solo rugía, gritaba. Durante las siguientes 12 horas, el mundo fuera de la cabaña dejó de existir, sustituido por un muro de ruido blanco y violencia. Dentro, el tiempo parecía haberse detenido. Ethan dormía a ratos, mientras su cuerpo luchaba contra el impacto de la lesión. Cada vez que se despertaba, Clara estaba allí. A veces le aplicaba un cataplasma caliente de hojas de milenrama machacadas sobre el hombro magullado. Otras veces le obligaba a beber un caldo amargo y terroso hecho con nieve derretida y raíces secas. «¿Qué es esto?», preguntó durante uno de sus momentos lúcidos, haciendo una mueca por el sabor. «Raíz de diente de león y cecina seca», respondió Clara, sentada con las piernas cruzadas en el suelo cerca de él. Estaba remendando un agujero en su zapatilla con un trozo de hilo de pescar. «Es bueno para el hígado. Ayuda a eliminar las toxinas de tu fatiga». Ethan se apoyó en su codo sano. La fiebre había bajado. Se sentía débil, pero el agudo dolor en el hombro se había atenuado hasta convertirse en un latido soportable. «¿Dónde has aprendido todo esto?», preguntó. «Los médicos de la manada usan medicina moderna, analgésicos, antibióticos. Los médicos de la manada no tratan a los omegas a menos que estemos muriendo. E incluso entonces se quejan del costo», dijo Clara, sin autocompasión en su voz, solo exponiendo los hechos. «Yo leo. La biblioteca tiene libros antiguos sobre herboristería y supervivencia pionera. Nadie más los lee. Pensé que si iba a ser invisible, al menos podría ser inteligente». Ethan observó sus manos. Estaban ásperas, llenas de cicatrices y enrojecidas por el frío, pero se movían con una destreza que él admiraba. Pensó en las mujeres con las que solía salir, gamers de alto rango o deltas de otras manadas. Estaban bien arregladas, pulidas, letales en una pelea, pero inútiles sin una tarjeta de crédito. «Gavin me dijo que robaste la carne de invierno», dijo Ethan de repente. Necesitaba saber la verdad. Necesitaba oírlo de ella. Clara dejó de coser. No levantó la vista. «Nunca he robado nada en mi vida, como las sobras que tira el personal de cocina. A veces, si la cocinera, la señora Higgins, está de buen humor, me deja una manzana magullada y el sabotaje, el asado quemado». Clara finalmente levantó la vista. Sus ojos color avellana eran feroces. «Sarah subió el gas de la cocina mientras yo estaba en la despensa. Se rió de ello. Gavin entró, vio el humo y no hizo preguntas. Simplemente me condenó». Ethan sintió un gruñido sordo en su pecho. No iba dirigido a ella. Era el gruñido de un alfa que se da cuenta de que su territorio se ha visto comprometido por la podredumbre desde dentro. Gavin era su mano derecha. Habían jugado al fútbol juntos en el instituto. Habían cazado juntos. «Te envió aquí para morir», dijo Ethan, con la certeza asentándose como una piedra en su estómago. Sabía que la cabaña era una ruina. Sabía que se avecinaba una tormenta. «Sí», dijo Clara. «¿Por qué no abandonaste el territorio? Ve con los humanos». Clara señaló la pequeña y cálida habitación. «Porque este es mi hogar, Ethan. Mis padres están enterrados en el cementerio junto al río. Mi olor está en estos árboles. ¿Por qué debería irme?» «Porque Gavin es un matón. Prefiero congelarme intentando quedarme que vivir cómodamente como un renegado». Ethan se quedó en silencio. Miró al techo, donde la lona azul retenía toneladas de nieve. Miró la tubería de hierro. «Esta tubería», dijo Ethan, cambiando de tema para detener la rabia que hervía en su sangre. No sabía que las líneas geotérmicas llegaran tan lejos. «La manada tampoco», dijo Clara. Una pequeña sonrisa secreta tocó sus labios. «Revisé los planos en los archivos hace un año».
Sabía que si alguna vez me echaban, esta era la única fuente de calor en el perímetro. Todos los demás lo olvidaron. Yo lo recordé. Tú lo planeaste. Yo me preparé para ello, corrigió ella. Las omegas siempre tienen que tener una estrategia de salida. Ethan se incorporó por completo. El abrigo se deslizó de su pecho. Seguía desnudo, pero no sentía vergüenza. La intimidad del espacio había eliminado las barreras sociales habituales. Tienes un talento singular, Clara Ara, dijo Ethan con seriedad. Has convertido una tumba en un santuario. ¿Tienes idea de lo valioso que es eso? Tenemos patrullas que se congelan en la cordillera norte cada invierno. Perdemos un tiempo valioso rotando siglos debido al frío. Has creado una base de operaciones avanzada. Clara Ara parpadeó. No lo había pensado estratégicamente. Solo quería no morir. Supongo que tengo hambre. Ethan dijo hambre real, hambre de lobo. Clara Ara dudó. Se dirigió a la esquina donde tenía una pequeña nevera de plástico, una caja destartalada de la marca Igloo que había encontrado junto al río. La abrió y sacó un paquete envuelto en papel marrón. Esto es todo lo que tengo, dijo, tendiéndoselo. Es conejo, dije. Trampas. Está ahumado, no fresco. Se lo ofreció como si fuera oro. Para ella, ese conejo probablemente era comida para 3 días. Ethan lo cogió, arrancó un trozo con los dientes. Era duro, salado y sabía a humo de cedro. Estaba delicioso. Se comió la mitad y luego se detuvo. Miró a Clara Ara, que lo observaba comer con un anhelo hambriento. Ella trató de esconderse. Él partió la porción restante por la mitad y se la ofreció. «Come», le ordenó. «Estoy bien, Alfa. Tú necesitas las proteínas para curarte». Yo dije, «Come, Clara Ara». Su voz no estaba enfadada. Era firme, no como sola, no en mi manada. Mi manada. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Clara Ara extendió la mano y tomó la carne. Comieron en silencio, sentados en el suelo de la cabaña, con la tormenta rugiendo afuera. Un alfa multimillonario y una omega sin un centavo compartiendo un conejo ahumado. Cuando terminaron, el viento afuera comenzó a cambiar de tono. El silbido estridente se convirtió en un gemido grave. La tormenta estaba amainando. Ethan se levantó. Probó su peso sobre las piernas. Estaba estable. Tenía el hombro rígido, pero funcional. «Tengo que volver», dijo. El ambiente de la habitación cambió al instante. La burbuja de seguridad se rompió. Clara Ara también se levantó, cruzando los brazos alrededor de sí misma. «Lo sé. Gavin me estará buscando», dijo Ethan. «Si viene aquí, si ve este lugar, lo quemará», susurró Clara Ara. «Y terminará lo que empezó conmigo». Ethan se acercó a ella. La dominaba con su altura. Su sombra la envolvía, pero esta vez, a diferencia de con Gavin, la sombra no resultaba opresiva, resultaba protectora. Extendió la mano, dudando un momento antes de cogerle la barbilla. Su pulgar le rozó el pómulo. Su piel era suave, cálida por el fuego. «No te tocará», juró Ethan. Su voz se redujo a un murmullo. «Cree que te has ido. Deja que siga creyéndolo por ahora. Quédate aquí. Mantén el fuego encendido. No vengas a la casa principal». «¿Me vas a dejar aquí?», preguntó Clara Ara, con un destello de traición en los ojos. «Te dejo aquí porque es el lugar más seguro para ti en este momento», dijo Ethan con intensidad. «Tengo que volver y limpiar la casa. Si te llevo ahora con este aspecto, oliendo como yo, provocará una guerra antes de que esté listo para luchar. Gavin tiene leales. Tengo que eliminarlos». Se inclinó hacia ella. Su rostro estaba a pocos centímetros del de ella. Ella podía oler el aroma almizclado de su piel, el aroma del jabón de pino que había usado para lavarlo. «Te debo la vida, Clara Ara», dijo él. «La manada de Ridge paga sus deudas, pero más que eso, tú me viste cuando estaba destrozado y no apartaste la mirada. No lo olvidaré». Se apartó, cogió el abrigo Carhartt y se lo puso. Le quedaba ajustado en los hombros, pero serviría para cubrir su desnudez hasta que pudiera transformarse. Se dirigió a la puerta y la entreabrió. El sol comenzaba a abrirse paso entre las nubes grises, proyectando una luz cegadora sobre los montones de nieve que se apilaban a 1,5 metros de altura. Se volvió por última vez. «Volveré»,
dijo, y la próxima vez traeré filete. Poco hecho. Luego se fue, desapareciendo en el paisaje blanco, dejando a Clara Ara sola en el silencio. Pero el silencio ahora era diferente. No era el silencio del abandono. Era el silencio de la anticipación. Se tocó la mejilla donde había descansado su pulgar. Su piel aún hormigueaba. Se dirigió a la puerta para cerrarla, pero se detuvo. En el suelo, donde Ethan había estado de pie, estaba su reloj. Era un Rolex Submarina que valía más que toda la cabaña y todo lo que había en ella. Se lo había quitado cuando ella le curó la muñeca y se había olvidado de él. Clara Ara lo recogió. El metal era pesado, era una garantía, era una promesa. No se había olvidado de él, lo había dejado para asegurarse de tener una razón para volver. Clara Ara sonrió, apretando el reloj contra su pecho. «Venison A5», susurró a la habitación vacía. «Prefiero el chuletón». El regreso de Alpha Ethan a la finca Ridgec fue nada menos que bíblico. No entró cojeando, no pidió ayuda. Condujo una moto de nieve robada que había requisado en una estación de guardabosques a 3 millas de distancia, rugiendo por el camino de entrada y pasando junto a los atónitos centenarios. Cuando entró en el vestíbulo principal, toda la casa se quedó en silencio. Gavin estaba de pie junto a la chimenea con un vaso de whisky en la mano, riendo con Sarah, la hembra gama que había saboteado la estufa. Cuando las pesadas puertas se abrieron de golpe y Ethan entró, todavía con el abrigo Carhartt sucio y mal ajustado sobre su pecho desnudo, el vaso de Gavin se le resbaló de los dedos y se rompió en el suelo de mármol. «Ethan», tartamudeó Gavin palideciendo. «Pensábamos que habías muerto. La tormenta. Soy difícil de matar, Gavin. Deberías saberlo». Ethan dijo con voz tranquila, pero con un peso aterrador. No se detuvo hasta estar a pocos centímetros de su beta. Olía el miedo que emanaba Gavin en oleadas. Olía a leche agria. Estábamos organizando un grupo de búsqueda. Sarah intervino con voz aguda. Íbamos a salir en cuanto amainara el viento. Ethan volvió su mirada hacia ella. Sus ojos brillaron con un destello dorado durante un segundo y Sarah retrocedió, gimiendo. «Tan extraño es. No vi ninguna luz de búsqueda desde la cresta. Solo vi a una manada sentada al calor del fuego. Me duele el hombro». Ethan mintió con naturalidad, liando un porro. Estaba rígido, pero gracias al pus de Clara Ara, la hinchazón había desaparecido. Encontré una cueva y esperé a que pasara. «Necesitas un médico», dijo Gavin, tratando de recuperar la compostura. «Déjamelo llamar al Dr. Harris». «Estoy bien», dijo Ethan. Se quitó el abrigo y lo tiró sobre un sillón de terciopelo. El contraste entre el sucio abrigo de trabajo y los costosos muebles era toda una declaración. «Lo que necesito es un informe sobre la situación financiera y una participación rara». Durante los 3 días siguientes, Ethan jugó un juego peligroso. Reanudó sus funciones como alfa, pero lo observaba todo con nuevos ojos. Los ojos de Clara Ara. Se fijó en cómo los lobos de menor rango, los omegas y los deltas más débiles, se estremecían cuando Gavin pasaba por delante. Se dio cuenta de que la comida que se servía al personal era aguada, mientras que el círculo íntimo se daba un festín de costillas de primera calidad. Se fijó en los susurros, las miradas de reojo, la atmósfera de miedo que había sustituido a la lealtad. Una noche fue a la cocina. La señora Higgins, la anciana cocinera, estaba fregando ollas. Cuando vio a Ethan, casi se le cae la esponja. «Alpha, no sabía que estaban aquí abajo». «Tranquila, Martha», dijo Ethan, apoyándose en la encimera. «Quiero preguntarte por el incendio de la semana pasada, el que provocó Clara Ara». La señora Higgins se quedó inmóvil. Miró hacia la puerta para asegurarse de que nadie escuchaba. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No fue ella, Alpha. Esa chica es una santa. Comprueba las luces piloto 3 veces por turno. Fue Sarah. La vi jugando con los mandos, riéndose. Pero si decía algo, Gavin dijo que le recortaría mi pensión. Los nudillos de Ethan se pusieron blancos mientras agarraba la encimera de granito. «Te amenazó. Amenaza a todo el mundo, señor. Desde que pasa tanto tiempo en Chicago, las cosas han cambiado aquí. Gavin dice que él es quien realmente lleva las riendas». «¿Ah, sí?», murmuró Ethan. «Ya lo veremos».
Cada noche después de que la manada se fuera a dormir, Ethan se escapaba. No cogía el coche, se transformaba en lobo y llevaba una mochila táctica impermeable entre los dientes. Corría los 5 kilómetros hasta el perímetro norte. La cabaña estaba evolucionando. En su segunda visita, descubrió que Clarahara había construido una puerta legítima con tablones de una valla caída. En la tercera visita, había instalado una serie de intrincadas campanas hechas con cubiertos viejos y hilo de pescar alrededor del perímetro, un sistema de alarma primitivo. Nunca se quedaba mucho tiempo. No podía arriesgarse a llevar a Gavin hasta ella, pero las visitas eran lo único que le mantenía cuerdo. Arañaba la puerta. Clarahara la abría envuelta en sus capas de franela. Su rostro se iluminaba con una sonrisa genuina que golpeaba a Ethan más fuerte que un puñetazo en el estómago. Él le traía cosas, no por caridad, sino como tributo. Un saco de dormir resistente para temperaturas de 0 Dexy, una nevera Yeti llena de verduras frescas, filetes y tabletas de chocolate de alta calidad, un cargador solar para la vieja linterna que ella había encontrado. No hablaban mucho. El riesgo de que los oyera un centinela que patrullaba era demasiado alto, pero se sentaban juntos durante 1 hora cada noche. Él se sentaba en su forma humana, apoyado contra las cálidas piedras, observándola cocinar la comida que él le traía. «Pareces cansado», le susurró ella la cuarta noche, entregándole una taza de su té de diente de león. «Estoy rodeado de serpientes», respondió Ethan, frotándose la cara. Gavin ha estado desviando las ganancias del casino. Encontré el segundo juego de libros en la caja fuerte de su oficina. Está acumulando fondos para la guerra. Planea desafiarme. ¿Cuándo?, preguntó Clarahara, alarmada, abriendo mucho los ojos. Pronto. El baile del solsticio de invierno es en 2 días. Vendrán todos los alfas vecinos. La manada del Río Rojo, la manada de la Montaña de Piedra. Si me desafía delante de ellos y gana, la transferencia de poder será absoluta. Quiere público. ¿Puedes vencerlo? Clarahara miró su hombro. ¿Físicamente? Sí, pero está envenenando a la manada en mi contra. Si lo mato, la mitad de la manada podría rebelarse. Primero tengo que demostrar que es un traidor. Necesito un testigo. Miró a Clarahara. Ella negó con la cabeza. No creerán en el Omega Ethan. No soy nadie. Si entro en ese baile, se reirán. No si entras conmigo, dijo Ethan con fiereza. No si entras como mi compañera. La palabra flotó en el aire, pesada y eléctrica. Compañera. No había tenido intención de decirlo, pero en cuanto salió de sus labios, supo que era cierto. Su lobo lo había sabido desde el momento en que ella lo sacó de la nieve. Clarahara se quedó paralizada. Ethan, no puedes. Un alfa multimillonario y la chica de la cocina. Es un cuento de hadas. La vida real no funciona así. Nos comerán vivos. Que lo intenten. Ethan gruñó. Estoy harto de seguir sus reglas. Pero necesito que estés a salvo hasta entonces. Gavin está empezando a sospechar. Me ha estado preguntando, ¿a dónde voy por las noches? Metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño objeto negro. Era una Glock 19 compacta y cargada. ¿Sabes cómo usarla? Clarahara miró el arma y luego a él. La tomó. Era pesada y fría. Mi padre era cazador. Sé disparar. Bien, dijo Ethan levantándose. Tenla a mano. Si viene alguien que no sea yo, no lo dudes. Apunta al centro del cuerpo. Ethan, me estás asustando, susurró Clarahara. Tengo un mal presentimiento, admitió Ethan, mirando hacia la puerta. El viento está cambiando de nuevo. Gavin se sentó en la sala de seguridad, siguiendo los movimientos del GPS de Ethan con una sonrisa depredadora. Va al norte todas las noches, le dijo a Sarah. Está escondiendo al exiliado. Gavin se levantó y cogió su rifle. Trae el todoterreno. Vamos a llevarle al alfa una pequeña sorpresa para el baile. En la cabaña helada, Clarahara oyó las campanas de alarma sonando frenéticamente con el viento. Agarró la Glock que Ethan le había dado justo cuando la camioneta todoterreno rugía al entrar en el claro. Gavin salió, flanqueado por los ejecutores Jax y Miller. Con un gesto casual de la mano, ordenó: «Quemadlo todo».
Una bengala silbó en el aire, atravesando el techo. Al instante, las ramas secas de los pinos se incendiaron y el santuario de Clarahara quedó envuelto en llamas. Clarahara no se quedó paralizada. Abrió la puerta de una patada y lanzó una olla con agua hirviendo con cayena que tenía en la estufa. El vapor picante cegó a los ejecutores. Corrió hacia el bosque, llevando a Jax a una trinchera oculta que había cavado antes. ¡Crack!, gritó Jack cuando su pierna se rompió en el agujero. Miller se quedó paralizado, encontrándose con el cañón de la pistola temblorosa de Clarahara. Pero ella no fue lo suficientemente rápida para un beta. Gavin se abalanzó hacia adelante y le dio un revés con tanta fuerza que la levantó del suelo. Ella golpeó un árbol, aturdida y sangrando. Gavin la arrastró por el pelo hacia el coche, dejando la cabaña reducida a cenizas. «Vienes con nosotros», dijo con desprecio. «Esta noche serás el entretenimiento». A kilómetros de distancia, Ethan dejó caer su copa en medio de una reunión del consejo. Un agudo dolor fantasma le atravesó el pecho y el vínculo de pareja gritó alarmado. Miró por la ventana y vio la columna de humo negro que se elevaba desde el norte. Sus ojos se tornaron de un aterrador color dorado sólido. Salió de la habitación sin decir una palabra. El alfa se había ido. Solo quedaba el verdugo. El baile del solsticio era un mar de diamantes de terciopelo y champán. El aire estaba impregnado del aroma de perfumes caros y poder. Los alfas de las manadas del Río Rojo y la Montaña de Piedra estaban cerca de la orquesta esperando al anfitrión. En su lugar apareció Gavin. Las puertas dobles se abrieron de golpe. La música se detuvo. Gavin entró arrastrando a Clarahara por las muñecas atadas. Ella estaba magullada, con el labio partido, vestida con su camisa de franela sucia en medio de los vestidos brillantes. «¡Contemplad!», gritó Gavin, empujando a Clarahara al centro de la pista de baile. «El sucio secreto de vuestro alfa». Mientras nosotros pasábamos hambre, Ethan alimentaba a esta exiliada. Rompió el código alfa para dar cobijo a una traidora. La sala contuvo el aliento. Los susurros siseaban como serpientes. Dar cobijo a un lobo desterrado era un suicidio político. «No es apto para liderar», gritó Gavin levantando el puño. «Reclamo el título de alfa por derecho propio, por lo que Gavin me ha robado». Ethan bajó la gran escalera. Llevaba un esmoquín negro, pero su presencia era pura violencia en estado puro. La multitud se apartó al instante. Caminó directamente hacia el escenario, ignorando a Gavin, y se detuvo frente a Clarahara. La sala contuvo la respiración. Ethan se quitó la chaqueta del esmoquín. Con infinita ternura, se lo colocó sobre los hombros a Clarahara, cubriendo sus harapos. «Tienes razón, he infringido la ley», dijo Ethan, con una voz que llegó a todos los rincones de la silenciosa sala. «No informé de que había encontrado un lobo en el norte». Se volvió hacia la multitud, con los ojos brillando con un dorado intenso y aterrador. «Pero ella no es una exiliada ni una traidora. Es mi luna». Se desató el caos. Gavin retrocedió tambaleando, con el rostro pálido. «Eso es mentira. Ella es una sirvienta. Ella es la única digna de esta manada». Ethan gruñó. Sacó una carpeta de papeles de su bolsillo, los registros financieros malversados, y los arrojó a los pies de Gavin. «Robaste millones. Mataste de hambre a la manada. Intentaste quemar viva a mi compañera». Ethan se movió más rápido que la vista. No se transformó. No lo necesitaba. Agarró a Gavin por el cuello y lo estrelló contra el suelo, rompiendo la madera. «Te condeno al perímetro norte», le susurró Ethan al beta, que jadeaba. «Sin cabaña, sin pipa, solo el frío. A ver si puedes sobrevivir a lo que ella hizo». Mientras los guardias se llevaban a Gavin, que gritaba, Ethan se volvió hacia Clarahara. Inclinó la cabeza, sometiéndose a ella delante de todos. «La cabaña ya no existe», murmuró, limpiándole la sangre del labio. Clarahara se ajustó la chaqueta del esmoquín y sonrió a pesar del dolor. «La cabaña solo era madera, Ethan. El santuario está aquí mismo». Le puso la mano sobre el corazón, y por primera vez en la historia de la cordillera, la manada no se inclinó ante el alfa. Se inclinó ante la omega, que había domesticado el invierno.
Y así fue como Clara Ara pasó de ser una marginada rechazada a la luna más fuerte que la manada de Ridge Pakak había visto jamás. Demostró que tu valía no la decide tu rango, sino tu resistencia. Gavin pensó que el frío la mataría, pero se olvidó de que algunos lobos se forjan en el fuego. Espero que hayas disfrutado de esta historia de supervivencia, traición y karma definitivo. Si es así, por favor, pulsa el botón me gusta. Ayuda mucho al crecimiento del canal y me permite saber que queréis más dramas de hombres lobo. No olvidéis compartir este video con un amigo al que le gusten las buenas historias de amor. Y suscribíos con la campana de notificaciones activada para no perderos ninguna parte. ¿Qué habríais hecho si fuerais Clara Ara? ¿Habríais salvado a Ethan o lo habríais dejado en la nieve? Contádmelo en los comentarios.